Buenas tardes, chicos. Vamos a dar inicio a nuestra tercera clase Zoom de nuestra materia circuitos eléctricos. Para ello voy a compartirles pantalla para explicarles la clase preparada para hoy. Cualquier duda me la pueden hacer saber por el chat por acá o al final de la clase también podemos hacer una ronda de preguntas. ¿Ok? Eh, Voy a compartirles pantalla. Permítanme por acá. Ok. Ok, comencemos. Entonces, elementos activos y pasivos de una red eléctrica. ¿Ok? ¿Qué es un elemento pasivo? Los elementos pasivos en una red eléctrica son los elementos, ¿verdad? Como dice acá, se dice con elementos pasivos, si la energía total que se le suministra del resto del circuito es siempre no negativa. O es cero o es positiva, nunca negativa. ¿Ok? La corriente fluye hacia la terminal positiva. Es decir, de la terminal positiva hacia la negativa. Aquí tenemos entonces, se les muestra lo que es, digamos, la corriente que está entrando de la terminal positiva a la negativa, un voltaje establecido en ese elemento, y tenemos lo que llamamos un nodo de entrada, que es este inicio, y un nodo de salida. Un elemento pasivo es aquel que absorbe energía. Entonces, los elementos pasivos pueden ser una resistencia, un condensador, una inductancia. Para los efectos, nosotros vamos a trabajar por ahora con lo que son los resistores o resistencia, ¿okay? Que son los que ellos absorben energía y las disipan en forma de calor. Diferente al condensador y a la bobina, que ellos almacenan energía, es decir, ellos reciben energía y la almacenan. Ellos tienen un tiempo de carga y descarga y tienen una curva que no es totalmente lineal como el de la resistencia, sino que tienen una carga y descarga, es decir, su descarga depende del tiempo. De esa es la forma. Y el elemento pasivo, por lo menos como el resistor, ellos absorben energía y la disipan en forma de calor. ¿Ok? Un elemento activo son todos aquellos que son capaces de generar y transmitir energía a una red eléctrica o a un circuito eléctrico. ¿Ok? Estos pueden ser, por ejemplo, las baterías, los generadores, que son los elementos que transmiten energía, bien sea de corriente o bien sea de tensión o voltaje, ¿verdad? A una red eléctrica o a un circuito, como nosotros vamos a trabajar acá, ¿ok? La corriente entra por el terminal negativo y sale por el terminal positivo. Entonces, cuando la corriente está entrando por el terminal negativo hacia el terminal positivo, en un elemento activo, digamos que esa es la forma ideal y positiva de una corriente entrar por un elemento activo, por ejemplo, por una fuente o un generador eléctrico, ¿ok? Entonces, en conclusión, los elementos activos son fuentes potenciales de energía, mientras que los elementos pasivos son disipadores o absorbedores de energía. ¿Ok? Esa es la diferencia entre un elemento activo y un elemento pasivo. Los resistores. Como ya les decía, un resistor, ¿verdad? Un elemento pasivo que él absorbe energía y la disipa en forma de calor. Es la propiedad de un material eléctrico de resistir el flujo de corriente y se le conoce como resistividad. Son buenos conductores de corriente bajos en resistividad. ¿Ok? Eso es un resistor. Una resistencia, ya en términos más general, es la propiedad de un elemento o un dispositivo de impedir el flujo de corriente y se representa con el símbolo R. Nosotros vamos a estar trabajando con este tipo de resistencia, con este tipo de, digamos, de simbología, ¿ok? La unidad de resistencia se llama ohm y se abrevia con el símbolo de omega, ¿ok? Donde un omega o un ohm es igual a 1 entre voltaje, a un voltaje sobre amperio, ¿ok? Esta es la forma, digamos, simbólica para representar lo que es un resistor o una resistencia, ¿ok? La conductancia, en el campo de la electricidad se denomina conductancia la facilidad que ofrece un material al paso de la corriente eléctrica. Es decir, en este caso, entonces, la conductividad es lo opuesto a la resistividad o a la resistencia. Es decir, la conductancia, ella tiene la propiedad de ofrecer la facilidad del paso de corriente eléctrica a través de un elemento eléctrico y la resistencia es la que opone el paso de corriente o de flujo de corriente en ese elemento, ¿ok? Entonces, como les decía, es el inverso de la resistencia y su expresión es G, ¿verdad? Ella viene dada en Siemens, esa es su medición, y decimos que G es igual a 1 entre R, es decir, el inverso de la resistencia, ¿ok?
Fuentes ideales. Ok, ya hablamos de lo que es el elemento pasivo, que es el elemento que absorbe energía y la disipa en forma de calor. Y las fuentes y los elementos activos, como les decía, son las fuentes, que son las que generan y transmiten energía a un circuito. Entonces, algunos elementos tienen por objeto suministrar energía a un circuito y se les llama fuentes. Las fuentes se dividen en dos grandes. Las fuentes de voltaje y fuentes de corriente. El voltaje de una fuente de voltaje se especifica, ¿verdad? Es decir, se puede conocer en el circuito, se establece directamente la fuente de voltaje y su valor de voltaje. Pero la corriente que pasa por esa fuente de voltaje determina el resto del circuito. ¿Ok? Ya lo vamos a ver más adelante. Una fuente de voltaje se describe especificando la función B de T, es decir, una fuente de voltaje puede ser coseno de 1000T, una fuente de tensión senoidal, o puede ser 9 voltios, un voltaje continuo, constante, o puede ser 12 menos 12T, que es un voltaje que depende del tiempo, está en función del tiempo. ¿Ok? Una fuente de voltaje independiente proporciona un voltaje especificado e independiente de la corriente que pasa por ella y de cualquier otra variable del circuito. Ahora, las fuentes independientes, ya sabemos lo que son las fuentes ideales, es decir, una fuente general. ¿Ok? Las fuentes independientes es un voltaje o un generador de corriente que no depende de otras variables del circuito. ¿Ok? Y acá se puede mostrar de forma gráfica cómo nosotros vamos a identificar lo que es una fuente de voltaje o lo que es una fuente de corriente. Claro, más adelante, acá en la presentación, les voy a mostrar que también existe otra forma, digamos, de nomenclatura de mostrar lo que es una fuente de voltaje. ¿Ok? Pero por los momentos vamos a trabajarlos con esto. Fuentes independientes. Fuentes dependientes, perdón. Las fuentes dependientes, ya hablamos de lo que son las fuentes independientes. Las fuentes dependientes son aquellas donde su expresión de voltaje o de corriente dependen de otro elemento presente en el circuito, de otro parámetro presente en el circuito, bien sea de voltaje o bien sea de corriente. Es decir, acá se muestra en la figura, ¿verdad? Que tenemos acá, la forma, cómo representar esquemáticamente una fuente dependiente, se identifica con un rombo, y aquí podemos ver una fuente de corriente, es decir, cuando tenemos una fuente de corriente se especifica con una flecha, y cuando es una fuente de tensión o voltaje, se especifica con la simbología de más menos, ¿ok? Entonces, una fuente de corriente dependiente puede depender de un parámetro de corriente o de voltaje en otro circuito. Igualmente, la fuente de tensión dependiente puede depender de un voltaje o puede depender de una corriente que esté en el circuito. ¿Ok? Es decir, de otro parámetro del circuito. De todas maneras, chicos, se lo hice esto a grosso modo, pero de todas maneras ustedes tienen en las clases o en los recursos que les he subido al aula, ustedes tienen allí más especificado más especificado lo que es una fuente dependiente, lo que es una fuente independiente, cómo se determina y cómo reconocer cuando una fuente dependiente depende de algún parámetro y de qué parámetro es. ¿Ok? Vamos a pasar ahora a lo que es ley de Ohm. La ley de Ohm establece que la intensidad que atraviesa un conductor es directamente proporcional al voltaje a la que está sometido e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. ¿Ok? Entonces, se establece aquí la fórmula de ley de Ohm, donde I es la intensidad, B es el voltaje y R es la resistencia que está establecida ya en el circuito. Esta ley puede expresarse como B igual a I por R, que es lo que generalmente se conoce en los libros de texto. B igual a I por R, esto simplemente que está acá es un simple despeje para establecer la corriente. También pueden usar este símbolo de triángulo porque ayuda, digamos, de forma visual y como tipo de regla menotécnica, donde dicen que si queremos hallar el voltaje, sabemos que entonces I por R. Si quiero hallar la resistencia, va a ser el voltaje entre la corriente, y si quiero hallar la corriente, va a ser el voltaje entre la resistencia. ¿Ok? Es como una especie de ayuda menotécnica que se le presenta, o que nos presentan para poder recordar lo que es la ley de Ohm. Pero una vez que ustedes empiecen a practicarlo, créanme que no va a ser necesario el triángulo porque realmente no, es una expresión demasiado sencilla. Simplemente una depende de la otra con un simple despeje.
La ley de Ohm es una de las tres leyes fundamentales del estudio de la electricidad en compañía de la ley y la ley de corriente. Ok, por ahora nosotros vamos a hablar, en este tema vamos a hablar de lo que es la ley de Ohm. Más adelante vamos a hablar de lo que son las leyes de voltaje y las leyes de corriente, que son las que abocan a las leyes de Kirchhoff. ¿Ok? Estas leyes se conforman en el marco dentro del cual el resto de la electrónica. Es importante notar que estas leyes no se aplican en todas las condiciones, pero definitivamente se aplican con gran precisión a los alambres, es decir, a los cables, cuales son usados para conectar entre sí la mayor parte de los equipos electrónicos dentro de un circuito. ¿Ok? Las partes individuales pueden o no ser analizadas por el ley de Ohm, las relaciones con el circuito pueden ser. Entonces, acá les muestro el enunciado que establece realmente la ley de Ohm, que dice que la corriente que fluye a través de un conductor, cuando hablo de conductor me refiero a un cable, es proporcional a la fuerza electromotriz aplicada en sus extremos, o la caída de tensión a los extremos. Cuando se habla de extremos, se establece a lo que es el nodo de entrada, nodo de salida que les hablaba anteriormente, teniendo en cuenta que la temperatura y demás condiciones se mantengan constantes. ¿Ok? Redes y circuitos eléctricos. ¿Qué es una red o qué es un circuito eléctrico? Es la interconexión de más elementos de circuitos simples. Se contiene al menos una trayectoria cerrada, también es conocida como un circuito eléctrico. Una red contiene al menos un elemento activo, ¿verdad? Ya les decía que el elemento activo es todo elemento presente en el circuito capaz de generar y transmitir energía eléctrica a la red como una fuente de corriente o de tensión independiente y se le conoce como una red activa. Aquella que no contiene ningún elemento activo, es decir, ninguna fuente independiente, constituye una red simplemente positiva. ¿Ok? Ahora nosotros podemos ver, ¿verdad? La conexión de resistores en serie. ¿Cómo se combinan los resistores en serie? Tenemos la presencia, en este caso, de 4 resistencias, bueno, 3 resistencias. Entonces, lo que quiero hacer notar con esto es que para nosotros combinar y tener una resistencia equivalente dentro de un circuito, si ellas están en serie, cuando hablo que están en serie, están dispuestas una al lado de la otra, tal cual, una continua de otra, y eso es simplemente sumar resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 más resistencia n, según las n resistencias que tengamos allí. Si las tenemos en paralelo, digamos que de esta forma, que les muestro acá en la segunda figura, están dispuestas así, es decir, tenemos un nodo A y tenemos un nodo B o un terminal A y un terminal B. Ellas deben tener esos terminales en común, es decir, si observan, vamos a imaginarnos que cada una de ellas está, cada una de ellas está adherida o amarrada o aquí a cada punto de este cable que está por aquí, igualmente el cable que está por debajo, ¿verdad? Digamos entonces que este nodo es el mismo nodo A, este nodo sigue siendo el mismo nodo A, y este nodo sigue siendo el mismo nodo A, y así hasta Rn sigue siendo el mismo nodo. ¿Por qué podemos decir que es el mismo nodo? Porque un nodo es diferente a otro cuando entre ellos se interrumpe por algún elemento presente en el circuito, es decir, por una resistencia, una fuente, un condensador, una bobina. Pero en este caso, como solamente está el cable, entonces puedo decir que este nodo que está aquí es el mismo nodo que está aquí, el que está aquí, el que está aquí. Igualmente pasa con el cable de abajo. Entonces, ¿cuál es la condición para que unas resistencias estén en paralelo? Pues que ellas estén entre dos nodos en común. Si se dan cuenta, R1 está adherida al nodo A y al nodo B. R2 también está enlazada al nodo A, al nodo B. Igualmente la resistencia 3, R4 y así hasta Rn. Entonces, cuando los elementos se encuentran así, podemos decir que están dispuestos en forma paralela. Y su fórmula para poder hallar esa resistencia equivalente, ¿verdad? Va a ser 1 sobre el inverso de cada una de esas resistencias. Esa va a ser la expresión que vamos a utilizar para poder combinar o sumar resistencias que están dispuestas en forma paralela. Existe una expresión, digamos, muy puntual, ¿verdad? Pero este es para el caso, como esta que tenemos acá a la derecha, este es para el caso donde solamente tenemos 2 resistencias en paralelo. Es decir, supongamos que solamente tenemos R1 y R2 para combinar, podemos hacer R1 por R2 entre R1 más R2 y vamos a tener la combinación equivalente de estas 2 resistencias solamente. Es decir, se puede usar solamente para 2 resistencias presentes que queramos hacerle el equivalente, ¿ok? Y que se encuentren en paralelo. Fuentes en serie. Les decía en la última clase que tuvimos, que
para un elemento estar en serie, ¿verdad? Cuando un elemento está en serie, la corriente que fluye a través de todos esos elementos que están allí conectados en esa red serie, la corriente es la misma y el voltaje es distinto, ¿ok? Es por eso que para poder sumar resistencias en serie, perdón, fuentes en serie, necesariamente deben ser fuentes de tensión. ¿Por qué? Pues porque la fuente de tensión en serie, ¿verdad? Su voltaje es distinto, entonces se deben sumar cada uno de esos elementos de voltaje porque son distintos, ¿ok? Si estuviéramos aquí midiendo corriente, pues la corriente que pasa por la fuente B1 es igual a la que pasa por la fuente B2, por la fuente B3 y así hasta la fuente Bn, porque la corriente que fluye a través de todas ellas es la misma porque es en serie, ¿ok? Es como sucede en la resistencia, la corriente que pasa por R1, por R2, por R3 y hasta Rn es la misma porque la corriente en serie es la misma. Ahora, en paralelo, el voltaje en cada una de las resistencias que están en paralelo es el mismo, pero la corriente sí es distinta, porque vamos a imaginarnos una corriente que entra aquí en el nodo A y llega hasta el punto acá arriba de R1. Entonces esa corriente se divide, una corriente para R1, viene otra y se divide para R2, viene otra por el cable, se divide para R3 y así hasta dividirse para cada una de las resistencias que están conectadas en paralelo. Entonces, para sumar fuentes en serie es necesariamente tener las fuentes que sean de voltaje, porque no tiene sentido sumar fuentes de corriente en serie porque las corrientes en serie es la misma y no tiene sentido hacerlo. Entonces, para sumar esto, por ejemplo, en este caso tenemos un voltaje B1, un voltaje B2, un voltaje B3, hasta un voltaje Bn, ¿ok? N cantidades de fuentes para sumar. Entonces, el voltaje equivalente o la fuente equivalente va a ser B1 menos B2 más B3 y así hasta Bn. ¿Pero por qué menos B2? Pues en este caso es importante tomar en cuenta la disposición de la simbología de la fuente. Por ejemplo, en este caso, si ustedes observan acá, tenemos más, menos. Aquí tenemos menos más, aquí tenemos más menos y aquí también tenemos más menos. Entonces, si nosotros nos ubicamos, digamos, en este punto, el extremo de la fuente B1, y vamos a imaginar un recorrido desde este punto B1 hasta el punto Bn, nos vamos a encontrar aquí como un más B1, y si seguimos va a ser un menos B2, por eso está el menos aquí. Si seguimos aquí va a ser un más B3, seguimos aquí va a ser un más Bn. Es decir, hay que tomar en cuenta y que saber, según la disposición que tengan las fuentes de voltaje, cuál va a ser la sumatoria algebraica que voy a tener aquí de estas fuentes de voltaje que quiero sumar para obtener el equivalente y obtener una sola fuente de voltaje. ¿Ok? Y para sumar fuentes en paralelo, pues, como les decía, en paralelo no tiene sentido sumar fuentes de voltaje, pues porque el voltaje en paralelo es el mismo, tanto para las fuentes como para los elementos pasivos como las resistencias. Entonces, en este caso, si tenemos que sumar fuentes en paralelo, pues evidentemente van a ser de corriente. Entonces, estas fuentes están dispuestas acá en paralelo, ¿ok? Tenemos una corriente 1, una corriente 2, una corriente 3, hasta una corriente N. Entonces, la sumatoria total y la corriente equivalente va a ser I1, en este caso menos I2, más I3, hasta IN. Sucede igual que el caso del voltaje, pues menos I2, ¿por qué? Porque aquí si observamos, las corrientes van subiendo, ¿verdad? En sentido digamos, del nodo B hasta el nodo A. Y en este caso, esta corriente I2 va en sentido contrario. Entonces, ¿qué pasa? Al momento de resolver un ejercicio, eso va a quedar, digamos, a elección del que esté resolviendo el ejercicio. Si define que las corrientes positivas son las que van hacia arriba, pues obviamente va a ser I1, I3 e IN positivo. Pero si define que las corrientes que van hacia abajo van a ser las positivas, entonces serían menos I1 más I2 menos I3 menos IN. Entonces eso va a depender de la persona que esté resolviendo el circuito, pero eso sí, la fuente equivalente que vaya a establecer como fuente total debe tener la disposición que él obtuvo positiva. Es decir, en este caso nos quedaría una fuente para esta suma algebraica, nos quedaría una fuente de corriente en sentido de flechas hacia arriba. Pero si decimos que mi I2 va a ser positivo y el resto de mis corrientes van a ser negativas, pues entonces la corriente que voy a establecer, la fuente va a ser esta que está con las flechitas hacia abajo. Vamos a hablar de lo que es ahora un divisor de corriente. Existe lo que es divisor de corriente y divisor de tensión. El divisor de corriente, ¿verdad? Se establece para aquellas corrientes que deseemos obtener en elementos que estén en paralelo, pero solamente dos elementos en paralelo. Es decir,
Si observan acá, tenemos una red o un circuito donde tenemos una fuente de corriente que la llamamos como IT o I total, y tenemos dos resistencias conectadas en forma paralela, ¿cierto? En disposición paralela. Tenemos aquí una resistencia, aquí tenemos otra resistencia en forma paralela. Si yo quiero obtener entonces, recuerden que la corriente que entra por aquí llega a este nodo y se divide una corriente para acá y otra corriente para acá, ¿verdad? Porque la corriente en paralelo es distinta. Entonces, esta corriente que está entrando para acá, yo debo establecer una corriente que entra por acá para R1 y una corriente que pasa por acá por R2. Y supongamos que yo quiero conocer la corriente que pasa por R1. Entonces, mi corriente por R1 va a ser mi corriente total que está entrando a este nodo, que en este caso es la de la fuente, por la resistencia contraria a la que le quiero obtener esa corriente entre la suma de ellas dos. Se observan acá, y R1, es decir, la corriente que pasa por aquí, va a ser igual a esa corriente total por R2 entre la suma de esas dos resistencias que están en paralelo. Se observan, se dan cuenta, que esta fórmula o este divisor de corriente es aplicable solo y únicamente para dos resistencias que estén conectadas en paralelo, ¿ok? Y el divisor de corriente, de tensión, va a ser, recordemos que en serie la corriente es la misma, pero lo que sí es distinto es el voltaje. Entonces, si yo tengo un voltaje total acá, tengo un voltaje aquí, otro voltaje distinto aquí y otro voltaje distinto acá. Entonces, no puedo decir que el voltaje total es el voltaje para cada una de ellas, sino la sumatoria de cada una de las voltajes que existen en cada una de esas resistencias, ¿ok? Entonces, para calcular el voltaje, por ejemplo, como está establecido aquí en el voltaje en la resistencia R1, que sería esta resistencia, va a ser mi voltaje total, que es el voltaje que está suministrando la fuente, por la resistencia a la cual le quiero obtener ese voltaje, en este caso que es la misma R1, entre la suma de ellas tres, R1, R2 más R3, como les mostraba en la lámina anterior, la sumatoria de resistencias en serie es sumar R1 más R2 más R3. Entonces sería entonces R1, el voltaje, la resistencia donde quiero hallar ese voltaje, entre esa resistencia total, que es la suma de esas tres resistencias. Eso es la división de tensión. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo. Aquí tenemos calcular la intensidad de la corriente que alimenta a una lavadora, por ejemplo, de juguete, que tiene una resistencia de 10 ohmios y funciona con una batería con una diferencia de potencial de 30 voltios, es decir, con un voltaje de 30 voltios. Tenemos acá una fuente, ¿verdad? De 30 voltios, ¿verdad? Una red completa cerrada donde inicia y también cierra. Tenemos una corriente, ¿verdad? Que es lo que tenemos que hallar, calcular la intensidad de la corriente, como nos pide, y tenemos una resistencia de 10 ohms. Entonces tenemos aquí voltaje y tenemos resistencia. Pues para ello, ¿verdad? Podemos decir, aplicando ley de Ohm, que simplemente IA que es igual, I es igual al voltaje entre resistencia, es decir, 30 voltios sobre 10 ohmios, eso me da un total de 30 amperios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que por lo que necesitamos 3 amperios para poder alimentar la lavadora de juguetes. Simplemente aplicándole de Ohm, tenemos un circuito que está conectado en forma serie, porque la corriente que fluye a través de sus elementos es la misma, ¿ok? Ejemplo 2. Calcula el voltaje entre dos puntos del circuito de una plancha por el que atraviesa una corriente de 4 amperios y presenta una resistencia de 10 ohms. Tenemos aquí nuevamente un circuito serie, ¿verdad? Donde está establecido un voltaje, ¿verdad? Que es el que debemos hallar, una fuente de corriente de 4 amperios. Esta fuente de corriente, digamos que toda la corriente circula por todo el cable conductor, digamos esta línea por acá, el cable conductor, y una resistencia de 10 ohms. Entonces, simplemente también si tenemos entonces corriente y tenemos resistencia, por ley de Ohm podemos hallar el voltaje, y el voltaje va a ser simplemente V igual a I por R según ley de Ohm. Va a ser I, que es 4 amperios, por resistencia, que es igual a 10 ohms, serían 40 voltios. Ese sería el resultado de eso. Eso es aplicándole de un circuito serie. Aquí les voy a dejar planteado dos ejercicios para que ustedes practiquen, sumamente sencillo, ¿ok? Solamente aplicando ley de Ohm. Ahora, tenemos un circuito serie, ahora tenemos tres resistencias y tenemos una fuente de voltaje, ¿verdad? Y me dicen, calcule la corriente eléctrica total y calcule el voltaje en cada resistencia, ¿ok? Entonces, tengo acá un circuito con una fuente de voltaje de 60 voltios. Tengo tres resistencias conectadas en serie, si se dan cuenta, una dispuesta al lado de la otra, 80 ohmios, 120 y 12 ohmios, ¿ok?
Entonces, me piden calcular la corriente eléctrica total y calcular el voltaje en cada resistencia. Es decir, debo calcular la corriente I que fluye por cada uno de esos elementos, que evidentemente es la misma porque están conectados en serie, y el voltaje en cada una de ellas, porque el voltaje en serie es distinto, entonces debo calcular el voltaje que cada una de ellas toma de esos 60 voltios. ¿Ok? Entonces, la I total va a ser igual a I1, va a ser igual a I2, porque evidentemente están en serie y es la misma. La resistencia total va a ser R1 más R2 más R3. No está colocado acá, pero bueno. Y el voltaje total va a ser V1 más V2. Entonces, tenemos acá que la resistencia total va a ser 80 ohmios, que es la primera resistencia, más 120, más 12 ohmios. Eso da un total de 212 ohmios. ¿Ok? Tenemos estas tres resistencias, la convertimos en una sola, que vale 212 ohmios. La corriente total, ¿verdad? Volvemos a acudir a la ley de Ohm, que dice que I es igual a voltaje entre resistencia, pero como queremos la corriente total, va a ser el voltaje total entre la resistencia total. Mi voltaje total, obviamente, es el voltaje completo que suministra la fuente de voltaje, que es 60 voltios, sobre 212 ohmios, que es la resistencia total que nos dio en el cálculo anterior. Entonces eso nos da a un total de 0,2830 amperios. Ese ya sería entonces la corriente total para el apartado A. Para la parte B, nos piden el voltaje en cada una de esas resistencias. Como ya tenemos entonces la corriente, porque evidentemente la corriente total es la corriente que pasa por 80, por 120, por 12, por 60, es decir, por todo el circuito, ¿verdad? Entonces podemos decir que aplicamos ley de Ohm nuevamente. Decimos que corriente B es igual a I por R, ¿cierto? Entonces sería la corriente total, que en este caso es 0,2830, por la resistencia 1, que viene siendo 80 ohmios. Eso me da 2264 voltios. Para B2, que es la resistencia de 120, la misma corriente, porque es la misma corriente porque están en serie, por un total de 33,96 voltios. Y para la resistencia de 12 ohmios, utilizamos nuevamente la misma corriente porque ya les digo que es en serie, por los 12 ohmios que es esa resistencia, para un total de 396 voltios. ¿Ok? Entonces, mi voltaje total, ¿verdad? Yo puedo corroborar sumando el voltaje en cada una de esas resistencias que mi voltaje total debería ser igual o lo más aproximado posible al voltaje total, porque recordemos que esta fuente que está acá de 60 voltios está suministrando la energía a todo el circuito. Entonces, el voltaje de esa fuente se va a dividir entre cada una de esas resistencias. Entonces, mi voltaje total va a ser V1 más V2 más V3. Si sumamos todos estos elementos, eso me da 59,99, lo que es un total de 60 voltios. Entonces, ahí podemos corroborar que nuestro voltaje es el mismo. ¿Ok? O está bien calculado. Ahora, si tenemos un circuito en paralelo, recordemos que en paralelo, los elementos están conectados en paralelo cuando tienen disposición, digamos, de esta forma. ¿Ok? Tenemos aquí una fuente de 12 voltios, una resistencia de 15 ohmios y otra resistencia de 20 ohmios. ¿Ok? Para ello nos piden calcular, entonces, la corriente en cada uno de ellos. Entonces les decía, ¿verdad? Que la I total de esa fuente o que entra a esa resistencia va a ser I1, digamos que es la que pasa por 15 ohmios, e I2, la que pasa por 20 ohmios. Les mostraba en la lámina anterior que para calcular una resistencia equivalente, si están conectadas en paralelo, podemos hacer uso de esta fórmula. En este caso sería R1 por R2 entre R1 más R2. Entonces mi R total va a ser igual a 8,57 ohmios, que es la sumatoria de estas dos resistencias que están acá conectadas en paralelo. Entonces mi corriente, que es la corriente que está saliendo de la fuente, entrando a este primer nodo que está acá, ¿verdad? Va a ser I sub 1, va a ser el voltaje. Recordemos que el voltaje en paralelo es el mismo, es decir, el voltaje de 12 voltios es el mismo voltaje que tiene la resistencia de 15 ohmios y es el mismo voltaje que tiene la resistencia de 20 ohmios. ¿De acuerdo? Entonces va a ser, volvemos a usar ley de Ohm, que es voltaje entre resistencia, va a ser el voltaje, en este caso es 12 voltios, entre los 15 ohmios de esta resistencia. Y ahí tengo mi corriente I1, que sería 0,8 amperios. Para mi corriente I2 voy a usar el mismo voltaje, porque evidentemente les digo que es en paralelo, es el mismo, pero la resistencia de 20 ohmios, porque es a la que le quiero hallar esa corriente, y va a ser 0,6. Entonces mi corriente total
va a ser la suma de I1 más I2, que es de 1.4 amperes. Entonces, ese sería el cálculo para para la corriente total de ese circuito que está conectado en forma paralela. ¿Ok? Un circuito mixto. ¿Qué es un circuito mixto? Bueno, ya conocimos lo que es un circuito serie y sabemos lo que es un circuito conectado en paralelo. Entonces, un circuito mixto es aquel circuito que tiene elementos conectados tanto en serie como en paralelo. ¿Ok? Entonces, aquí nos piden, tenemos un circuito de una fuente de 100 voltios, dos resistencias conectadas en serie de 26 ohmios y tres resistencias conectadas en paralelo de 15, 25 y 5 ohmios. A su vez, el equivalente de esas tres nos va a dar una resistencia que a su vez va a estar conectada en serie con la de 20 con la de 6. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos piden? Nos piden calcular la resistencia total del circuito, la corriente total, el voltaje en cada resistencia y la intensidad en cada resistencia. Entonces, primero, la resistencia total vamos a aplicarlo para las resistencias que están en paralelo, ¿verdad? Esta es la forma general para más de dos resistencias que estén en paralelo, que es 1 entre el inverso, si se dan cuenta, de cada una de ellas. Eso nos da un total de 3,26 ohmios. Esa va a ser mi resistencia total, pero de la que tengo aquí, de las tres en paralelo, el primer cálculo. Ahora, allí esas tres me va a generar una sola resistencia que va a estar en serie con estas dos. Entonces va a ser 20 ohmios, ¿verdad? Los 6 ohmios y 3,2608, que es el equivalente de estas tres, que va a ser una sola resistencia. Entonces yo sumo esas tres resistencias en serie y eso me da un total de 29,26 ohmios. ¿Ok? Es decir, la resistencia total, la de todo el circuito. Ya estoy representando todas estas resistencias en una sola con un valor de 29,2608. Ya tengo mi resistencia total, ya tengo mi apartado A resuelto. Mi corriente total, entonces como ya tengo mi voltaje total, que evidentemente es el de la fuente, que es de 100 voltios, tengo mi resistencia total de todo el circuito calculado anteriormente, que me dio 29,2608 ohmios. Entonces puedo decir, aplicando ley de Ohm, tal cual que mi corriente es igual al voltaje entre resistencias. ¿Cuál voltaje? Pues el voltaje total, que es el voltaje de la fuente de 100 voltios, entre la resistencia total ya calculada de la suma de todas esas resistencias. Eso me da un 3,417 amperios. Ya tengo entonces con esos cálculos hasta el apartado B resuelto. Ahora vamos con el voltaje en cada resistencia. Recordemos que en serie el voltaje es distinto y debemos calcularlo. Entonces, para el voltaje B1, que es la resistencia, digamos, vamos a llamar a la de 20 ohmios resistencia 1, a la resistencia 2 la de 6 ohmios, la resistencia 3, ¿verdad? El equivalente de estas que están acá. Entonces, para B1, como ya tengo mi corriente total, que es la corriente que conseguimos aquí, que va a pasar por aquí y por aquí, la corriente total pasa por aquí y por aquí. Y por el equivalente de estas tres, no la corriente que pasa por aquí y por aquí no es la misma que pasa por aquí, por aquí, por aquí, porque estas tres están en paralelo. En paralelo la corriente es distinta. Entonces, yo puedo decir que la corriente total pasa por todo este cable y pasa por 20 ohmios y por 6. Y aquí ella se divide en tres ramadas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. La corriente, ¿verdad? Para B1 va a ser 3,417, ¿verdad? Que fue la corriente total que obtuvimos anteriormente, por 20 ohmios. Recordemos que B es igual a I por R. Eso me da 68,34. Para el voltaje B2, que la llamamos a la resistencia de 6 ohmios, va a ser esa misma corriente que pasa por la de 20, pasa por la de 6, que es 3,417, por esos 6 ohmios, ¿ok? Eso me da 20,50. Ahora, el voltaje B3, ¿verdad? Yo puedo decir que es el voltaje que pasa por estas tres. Recordemos que el voltaje en 15, en 25 y en 5 es el mismo, ¿cierto? Porque están en paralelo. Entonces, la corriente, yo voy a decir que es esa corriente total por el paralelo de estas dos, que es 3,2608, que lo calculamos aquí al inicio del ejercicio, ¿ok? La corriente que pasa total es 11,143 voltios. Entonces, mi voltaje total va a ser el voltaje B1, el voltaje B2 y el voltaje B3. Y eso me da 99,98, el aproximado a los 100 voltios, lo que debería darnos al sumar cada uno de esos voltajes. Ya tenemos entonces el apartado C listo. Y vamos ahora con el apartado D, que es la intensidad en cada resistencia. Es decir, la corriente en cada resistencia. Entonces, la corriente
Obviamente en 20 y en 6 ya la calculamos que es 3,4117, 3,417, ¿verdad? Ese es el voltaje, la corriente acá. Pero la corriente en 15, en 25 y en 5 evidentemente es distinta, entonces vamos a calcularla. Para ISU3, vamos a llamar ISU3 la de 15, ISU4 la de 25 e ISU5 la de 5 ohms. Entonces, ISU3 va a ser el voltaje, que es el voltaje que obtuvimos aquí de 11,143 entre 15. Para ISU4 va a ser el mismo voltaje porque están en paralelo, pero en este caso entre 25, que es esta resistencia. Y lo mismo para la corriente ISU3, que es la corriente que pasa por esta resistencia de 5 ohms. Es el mismo voltaje porque el voltaje es el mismo entre ellas que están en paralelo, pero la resistencia evidentemente es distinta. 15, 25 y 5 ohms. ¿Ok? Y allí tenemos la intensidad que pasa por cada intensidad, es decir, la corriente que pasa por cada una de esas resistencias que están conectadas allí en paralelo, de 15, 25 y 5 ohms. Aquí tenemos otros ejercicios que están explicados, pero se los voy a dejar para que ustedes los puedan ver al detalle, ¿verdad? La clase se la voy a colgar en el aula para que ustedes puedan volver a ver esta clase y repasar. Entonces aquí están los ejercicios, pero están resueltos. Entonces lo que quiero es que ustedes puedan observar al detalle. Les coloqué aquí el paso a paso para resolver cada uno de esos ejercicios, que lo analicen. Cualquier consulta que tengan me la pueden hacer a través del foro chat, a través de mensajes privados, como ustedes lo deseen. Cualquier duda que tengan. De todas maneras, yo aquí les dejé todos los pasos tal cual para la resolución de cada uno de esos ejercicios, ¿ok? Tienen disposiciones en serie, disposiciones en paralelo y todo esto. Lo que pasa es que ya nos estamos quedando cortos de tiempo y no quiero que la clase culmine sin terminar de explicar. Entonces, bueno, aquí están unos ejercicios ya resueltos y ustedes pueden entonces luego resolver, ver cómo se resuelven cada uno de ellos. Quiero llegar al final donde les hablo de la potencia, ¿ok? Que es importante esto también. La potencia en circuitos en serie y en paralelo. La potencia de un elemento se expresa como el resultado de multiplicar la corriente que circula por él y el voltaje aplicado a sus extremos, es decir, por ese elemento, obteniendo la siguiente fórmula, es decir, potencia va a ser igual a voltaje por corriente. ¿Pero cuál voltaje y cuál corriente? Pues el voltaje y la corriente que pasan por ese elemento al cual le queremos obtener esa potencia eléctrica, ¿ok? La forma en cómo la resistencia se relaciona con la potencia se expresa en la siguiente fórmula. Si vamos a hablar de potencia en una resistencia, va a ser igual al valor de la resistencia por el cuadrado de su corriente o el cuadrado de su voltaje entre el valor de esa resistencia, ¿ok? Esta forma de V por I es la forma general para obtener la potencia en un elemento activo. ¿Cuáles son los elementos activos? Aquellos que son capaces de generar y transmitir energía a un circuito eléctrico, ¿ok? Pero si vamos a hallarle potencia a un elemento pasivo como la resistencia, podemos aplicar cualquiera de estas dos fórmulas según sea el caso, si tenemos corriente o tenemos voltaje, ¿ok? En esa resistencia. Acá también les dejé un circuito, ¿verdad? Donde pueden hallarle o donde les piden hallar la potencia. Quiero que lo revisen, ¿verdad? Y lo evalúen. Está también el paso a paso. Y cualquier consulta, pues me la pueden hacer para entonces luego coordinar. Y yo se la resuelvo. Entonces, bueno, chicos, hasta aquí la clase. No, lo hice así más rápido porque no quería quedarme corta de tiempo. Cualquier consulta, como les digo, pueden hacerla por las diferentes formas en la plataforma del aula de Salle. Y bueno, hasta aquí la clase de hoy. Nos vemos entonces en una próxima clase. Hasta luego.